Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar a la ingeniera Shirley Pérez. Ingeniero, un placer tenerla nuevamente con nosotros. Buenas tardes. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la segunda sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono. Atawichi Manuel, Céspedes Rodrigo, Chocyu Juan Carlos, Churata Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Delgado Arnold, Díaz Roberto. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Flores Weimar, Laura John, Medina Marco Antonio, Menchaca José Manuel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Palacios Juan Ariel, Paz José Marcelo. Buenas tardes, gracias. Quispe Orlando, Presente. muchas gracias. Rodríguez Misael, Tadeo Oscar. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Buenas tardes. Claro, podemos iniciar. Voy a compartir pantalla. Un minutito, por favor. Ok, listo. Ayer habíamos quedado en la parte de la evidencia de lo que es lo que se puede hacer en el proceso de auditoría. Sí, habíamos hecho varios pasos, ¿ya? Y uno de ellos era la parte, o en la parte principal era lo que era la recolección de los datos sobre lo que nos vamos a basar para realizar el proceso de auditoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos como evidencia? ¿Qué entendemos nosotros como evidencia? Entendemos como qué cosas son o qué datos son los que yo voy a utilizar y cómo los puedo obtener para realizar un proceso de auditoría. Entonces, los datos que yo llegue a colectar o a obtener para poder hacer mi análisis tienen que ser datos que sean suficientes, o sea, los datos que yo necesite para realizar ese proceso, tienen que ser relevantes y competentes. Cuando hablamos de datos, nos referimos a lo que vemos en pantalla como evidencia. Estos datos, estas evidencias deben ser relevantes para los objetivos de la auditoría. Qué sé yo, si yo estoy realizando un proceso de auditoría de cumplimiento a la parte de si se está cumpliendo la normativa o todos los procedimientos en una determinada área, en los datos que yo debería contener sería los datos de la manual de funciones, la parte de los procedimientos, si existen los diferentes, las licencias, por ejemplo,
en lo que es el departamento de sistemas. Entonces, no voy a buscar datos que no sean relevantes al objetivo que se ha definido o al alcance de esta auditoría. ¿Sí? Cuando se habla de evidencias periféricas, son aquellas evidencias que me permiten llegar a una evidencia relevante. O sea, puede ser que esté asociada, pero no necesariamente sea directa, ¿ya? Esta evidencia incluye, como dijimos el día de ayer, aquellas observaciones que puede realizar el auditor, ya sea a través de visitas a un lugar en específico, puede ser notas a las entrevistas. Dijimos que podrían realizar entrevistas a las diferentes personas que trabajan en donde nosotros vamos a realizar lo que es la auditoría. Puede ser material extraído de la correspondencia y documentos internos. Toda organización tiene se maneja a través de, hoy en día se maneja a través de correos electrónicos. Se sugiere y se recomienda que sean correos electrónicos corporativos o institucionales, no aquellos correos electrónicos personales de plataformas como Gmail, Hotmail, entre otros. ¿Ya? Los resultados de todos los procedimientos que se hayan hecho durante el transcurso de las pruebas de auditoría. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de lo que era la parte de testeo, ¿cierto? Entonces, si yo hago un testeo, por ejemplo, a una base de datos, puedo agarrar y puedo analizar, qué sé yo, 500.000 registros. Como no lo voy a hacer manual, lo voy a hacer asistido por algún equipo o algún programa que me ayude a realizar un análisis profundo. Incluso puede ser Excel, no tiene que ser un programa específico para la parte de auditoría. Con un Excel básico nosotros podemos analizar mucha información. Ahora, se debe tener en cuenta que la información que nosotros lleguemos o que el auditor de sistemas llegue a obtener debe ser confiable, ¿ya? Entonces, no debe estar tergiversada o manipulada de una u otra manera. Entonces, debe haber una independencia del proveedor de la evidencia. O sea, quien me están dando esos datos no tengo que ser muy su amigo, que no tiene que ser ningún parentesco a nivel de grado familiar, entre otras cosas. Entonces, la persona o el auditor no debe ser alguien que trabaje dentro de la organización, puede ser una parte externa, donde no haya la parte afectiva, si quieren, o emocional, de entregar una información. Las credenciales de las personas que suministra la información o evidencia deben ser corroboradas dentro de la organización, ¿no? Se debe tener la parte de objetividad en lo que se refiere tanto a la recolección, al manejo, al proceso de toda la evidencia o de todos los datos que nosotros como auditores estuviéramos manejando dentro de ese proceso de auditoría. El tiempo de disponibilidad de la evidencia, bueno, los datos tienen una vida útil en lo que se refiere al tiempo. ¿Ya? Estos datos van a ser útiles, me van a ser útiles para ese proceso de auditoría en un periodo determinado. Y debe haber una limitación, no solamente en tiempo, sino también en qué datos yo debo obtener para realizar lo que es el proceso de auditoría. Ayer habíamos dicho la parte de que para ver, digamos, o conocer, que tenemos que conocer, primero el auditor debe conocer lo que es la organización, a qué se dedica, en qué rubro se desempeña, qué es lo que produce, qué es lo que hace, qué acciones tiene, entre otras cosas. Lo primero que nosotros podemos hacer para recopilar esa información en el proceso de auditoría, tenemos que hacer la revisión de la estructura organizacional de la empresa. Y no solamente de la empresa, sino también de la parte de las funcionalidades que tenga el sistema de información. Hoy en día los sistemas se manejan a través de perfiles de usuario, por ejemplo, ¿no? Ahí se crean ciertos perfiles de usuario donde ciertos perfiles van a tener acceso a una determinada información y otros no. Entonces, aquí también se habla de lo que es segregación de funciones. Es el ejemplo que les había
había dicho ayer, digamos, ¿no? No debe ser la misma persona o el mismo empleado que haga el trabajo de administrador de base de datos, el que hace testeo a los programas y el que desarrolla, digamos, o el que escribe, va y escribe el código. Entonces debe estar especificada lo que es la segregación de funciones. Se debe realizar también lo que es la revisión de las políticas, normas y procedimientos que tienen que existir dentro de la parte de la, dentro de la parte del manejo o administración o la gestión del sistema de sistemas de una organización. Esto quiere decir que para, por ejemplo, debe existir dentro de esta organización una política para la creación de usuarios o habilitación de nuevos usuarios. ¿Ya? Entonces debe haber por escrito, o sea, tiene que ser tangible. Debe existir un procedimiento para poder crear un usuario. Paso 1, sabemos que procedimientos son una serie de pasos para llegar a algo en concreto. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y estos son los pasos a seguir para realizar la creación de un nuevo usuario. Normas. Por ejemplo, una norma puede ser aquella norma que me diga cómo yo voy a poder crear el usuario. ¿Sí? Nosotros accedemos a un sistema de información o a la asignación de cuentas de un correo electrónico y debe existir una norma. ¿Qué sé yo? Juan Pérez. Le ponen el nombre, primer nombre y el apellido paterno. Y ese va a ser su nombre, su cuenta, su nick, su usuario, para poder acceder al correo electrónico, para poder acceder a las diferentes cuentas en los sistemas que tengan. Si tienen 1, 2, 3, 4, 5 sistemas de información, esa va a ser la norma. ¿Sí? Eh, políticas, normas y procedimientos. Las políticas. Qué sé yo, ¿cuál va a ser una política? Debería ser la actualización de la contraseña obligatoria cada 3 meses para todos los usuarios que accedan al sistema. Sí, eso es una política y eso lo podemos automatizar si quieren verlo de esa manera. Entonces se configura un servidor y habilita la opción donde diga que cada 3 meses se vaya actualizando la contraseña. Ayer hemos hablado de los estándares que hay o de las metodologías que existen a nivel internacional para realizar estos procedimientos. El procedimiento de auditoría, nos dicen a través de las buenas prácticas qué podemos hacer, qué recomendaciones tenemos. Entonces, es necesario realizar una revisión de estos estándares. Y ahí entra, después hacemos lo que es la revisión de la documentación del sistema de información. Sí, podemos ir revisando cuáles son todos los proyectos o si tienen los sistemas de información que están implementados dentro de una organización, si tienen manuales de usuario, manuales para el usuario final, manuales para el administrador, deberían tener la parte de la construcción de la base de datos, las tablas, los tipos de datos que se manejan y se almacenan en esa base de datos, entre otras cosas. Planes e informes de pruebas que se hayan realizado si se encuentran en la parte de desarrollo. Debe existir los registros de los logs o los historiales de cambios si están desarrollando e implementando programas en esa organización. Como les dije, manuales de usuario, manuales de operación, documentos relacionados con seguridad, si es que les han hecho alguna auditoría en la parte de la seguridad física, la parte de la seguridad lógica dentro del área de sistemas, y si tuvieran algunos informes de aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Eh, Hoy en día, en muchas organizaciones se toma el punto de la calidad como un punto estratégico, como algo fundamental para la organización. Sí, ayer pusimos un ejemplo del lugar, el mejor lugar para trabajar, por ejemplo, y me dijo alguno de sus compañeros, el Banco Unión. Yo conocía que tenía el Banco Económico como ser uno de los mejores lugares para trabajar porque sus funcionarios están contentos, porque reciben buen sueldo, porque tienen buenas prestaciones, entre otras cosas.
también existe lo que es la calidad en lo referente a los diferentes sistemas de información. Entonces pueden decir, sí, este sistema de información es amigable, se puede entender su funcionamiento, no se necesita mucha capacitación, está completo, la información y los controles que se manejan de los datos que van a ingresar corresponden, me muestra un error, no me deja ingresar a una opción que yo no esté autorizada, entonces, entre otras cosas. También entran lo que son las entrevistas al personal, ¿sí? El auditor tiene que ser capaz de llegar al personal de forma tal que le pueda brindar información que le sirva para realizar todo lo que es el levantamiento de datos de un proceso de auditoría. Debe existir o debe llevarse a cabo un formulario de la entrevista. Las preguntas que tengan esta entrevista no deben ser cerradas, deben ser abiertas, deben ser amigables, no deben ser acusatorias, no deben decir, ah, ya me está buscando, el auditor está buscando cómo regañarme o cómo quitarme del trabajo para que me vote porque yo no manejo bien la información, entonces, entre otras cosas. Y el auditor también debe tener una lista de verificación después de haber hecho todo el análisis del proceso que se está realizando en la auditoría. Las CAT son las técnicas o las herramientas que se utilizan se utilizan en apoyo al proceso de auditoría. El día de ayer y hoy día nos hemos referido a la auditoría asistida por computadora. Sí, entonces por ejemplo, para el análisis de la base de datos, son herramientas que me permiten recolectar esa información. Estamos hablando de ver para poder identificar si esa información es confiable, no ha sido alterada en algún momento y nos permite manejar con grandes volúmenes de información. Entonces el auditor puede trabajar tranquilamente con 500.000 registros, digamos, ¿no? De una base de datos. Entonces puedes ponerle criterios, acceder a la información, verificar, cuadrar si los datos corresponden y tienen la integridad de los mismos. Entonces lo que son las auditorías asistidas por computadora son herramientas o técnicas que me permiten analizar, le permiten al auditor analizar grandes volúmenes de información. Las pruebas in situ o in sitio son aquellas pruebas que me permiten identificar o que le permiten al auditor identificar cuáles son las funciones reales o cuáles son las funciones que se están desarrollando en una organización o en el área de sistema, ¿sí? Entonces, ellos pueden ver a través de esto que se están cumpliendo todo lo que son las políticas, lo que está escrito, ¿no? Las políticas, las normas y los procedimientos dentro del área de sistemas o dentro de donde se esté realizando el proceso de auditoría. Estos procesos y procedimientos, como les dije, verifica si es que se están cumpliendo y si también puede identificar si es que hay alguna desviación del cumplimiento de estos procedimientos. Ya, y también lo ayuda a ver o identificar que los usuarios o que las personas que estén manejando el sistema, los funcionarios de esa organización, tengan conocimiento que sí se está haciendo un seguimiento al cumplimiento de las famosas políticas, normas y procedimientos. Veamos más la comunicación de los resultados, por ejemplo. Ayer habíamos dicho dentro de las etapas del proceso de un proceso o de auditoría, se tiene que ver si ya estamos haciendo el análisis de la información que obtuvimos dentro de este proceso, siempre hay que tratar de ver la parte de poder interactuar con la dirección para poder darle a conocer, mire, yo identifiqué que esta política o esta norma no se está llevando a cabo correctamente.
Entonces, tratar de entenderle, ¿no? Porque es como llegar a una casa y yo de invitado y que ellos tengan sus reglas y cómo manejan sus cosas dentro de la casa. Y yo llegue de invitado y le digo, Ana, no me gusta que la comida se sirva a las 2 en punto. En mi casa yo estoy acostumbrado a que se almuerza a la 1, por ejemplo. Entonces, no. Es como una persona intrusa en un área donde tiene que buscar y adecuarse a lo que se está llevando a cabo o al trabajo diario que se realiza en esa empresa. Eh, los objetivos y el alcance de la auditoría pueden ser discutidos, pueden ser definidos, pueden ser concertados o con la parte de la gerencia o la dirección del área donde se va a realizar el proceso de auditoría. Y claro que se tiene que explicar cómo voy a realizar, al menos a los mandos superiores, en el caso de los gerentes, del directorio, dependiendo cómo está conformada la organización o subgerentes. A los mandos superiores tienen que explicar cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo en la auditoría. Cuando se habla de la elaboración de los informes, el informe final de auditoría, existen unas técnicas que es o sea, se sugiere que se elaboren diferentes informes, por ejemplo. Se puede hacer un resumen gerencial utilizando términos puntuales para que la alta gerencia entienda cuál es el trabajo del auditor. Qué sé yo. No le voy a ir a explicar yo al gerente general, que es un administrador de empresas o es un ingeniero comercial, que se hizo un testeo en la base de datos y llegaron a identificar que el campo de monto total es diferente al campo del debe y el haber de un asiento contable. Sí, quizá los últimos términos sí los comprenda porque están dentro de su área de conocimiento, pero si le hablamos de base de datos, le hablamos del tipo de datos, le hablamos de un tipo de dato secuencial o un tipo de dato, o el algoritmo que no funciona, no nos va a entender, ¿cierto? Entonces se tiene que utilizar en este resumen gerencial, utilizar términos que puedan ser comprensibles por cualquier persona, no necesariamente por alguien del área, ¿ya? O sea, estamos hablando de un ingeniero de sistemas o un ingeniero informático. Entonces, deben haber el resumen ejecutivo con anexos técnicos también. Ahí ya entramos con la parte técnica de lo que es el proceso de auditoría. Ahí ya podemos hablar de base de datos, de tablas relacionales, no relacionales, de si están guardados en la nube, si están cifrados las contraseñas. Ahí ya podemos decir. Si le plantamos a la parte gerencial, su servidor está muy antiguo, obsoleto, necesita cambiarle memoria, necesita un procesador Intel Core Duo séptima generación, no nos va a entender quizás, ¿no ve? Aparte de esto, se tiene que hacer una presentación visual, ¿sí? Y las recomendaciones o el dictamen de esta auditoría donde se encuentran tales problemas han sido identificados o no se está cumpliendo con estas políticas, se recomienda realizar el proceso de socialización, qué sé yo, de la parte del buen uso del equipo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son técnicas de cómo nosotros o cómo el auditor de sistemas debe llegar a presentar cuáles son sus hallazgos y a quiénes presentárselo. Cuando hablamos del informe, este informe tiene una estructura, ¿ya? Esta estructura es la que vemos ahorita en pantalla que me dice, pero lo primero que hacemos es una pequeña introducción, cuál es el trabajo que se va a realizar, los objetivos, qué es lo que cuál es qué es lo que se quiere realizar, obtener con ese proceso de auditoría, el alcance, hasta dónde va a llegar hasta qué cosas van a llegar a tener, digamos, en el informe de auditoría, un periodo cubierto. Ya les dije, no puedo yo realizar una auditoría desde que nací hasta la fecha actual, no, tiene que haber un periodo, una fecha inicial, una fecha final o gestiones a considerar.
Declaración sobre el carácter y la extensión de los procedimientos, o sea, hasta dónde el auditor tiene que llegar para obtener la información y poder plasmarlo en un informe. La conclusión y opinión general del auditor sobre el proceso de auditoría realizado, cuáles fueron los hallazgos, cuáles son las limitaciones y cuáles son las recomendaciones. ¿Qué sé yo? El auditor encontró, como les dije hace un momento, que el servidor donde se está almacenando la información o donde se está almacenando los datos que genera su sistema de información, ya tiene un disco duro que está llegando a su capacidad de almacenamiento, digamos, ¿no? Entonces se recomienda la implementación de otro disco duro o uno, dos, o que sea, otro servidor que sea redundante, qué sé yo. Es la recomendación que el auditor le está dando. Por ejemplo, algo más sencillo. El auditor logra identificar que en las políticas del uso del usuario, del usuario para acceder a un sistema determinado no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se pudieron evidenciar en el proceso de auditoría que, que la secretaria, por ejemplo, la secretaria de sistemas tenía acceso al correo institucional del gerente. ¿No? Entonces, qué sé yo, se recomienda crear una política sobre el uso correcto del correo electrónico institucional, digamos, ¿no? O que el administrador de la base de datos tenga acceso o tenga el usuario para poder realizar pruebas técnicas antes de pasar a un proceso de producción de un programa XY de lo que estén haciendo en la parte de desarrollo. Veamos más qué medios de prueba se pueden tener. Bueno, aquí ya estamos más como un policía, porque el auditor vendría a ser como un policía dentro del proceso de auditoría. Los medios de prueba pueden ser testificales, o sea, que yo haya identificado que alguno de los funcionarios me haya dicho, no, este procedimiento no funciona, es muy obsoleto, que según yo deberían actualizarlo, qué sé yo. Pericial, cuando hacen la parte de indagación, digamos, a través de una visita in situ, por ejemplo. Documental, la revisión de las políticas, normas y procedimientos, o toda la parte del sistema de gestión dentro del área de sistema. Informe, se habla de careo, inspección ocular, reconstrucción de los hechos. Aquí entraría lo que es la parte de testing que dijimos, requisa, secuestro, registro del lugar o allanamiento. Bueno, ya estas palabras están más asociadas a la parte de investigación policial que existe hoy en día, ¿no? Cuando se habla, digamos, de la parte, cuando ya se entra o cuando el auditor logra identificar que ha habido algún mal uso de la información, lo debe notificar. ¿Cierto? Ahí entraría nacería lo que era la figura de un perito, que es el experto en algo en específico, ¿no? Y el perito forma parte cuando ya se realiza un proceso judicial, ¿no? Se encontró, qué sé yo, en malversación de fondos, se identificó desviación de dinero entre las cuentas, si es una entidad financiera, igual cualquier organización que maneja cuentas, dinero. Entonces, el perito hace un trabajo de descubrir y valorar las pruebas que se obtuvieron, ya sea en un proceso de auditoría u otro tipo de investigación. Y paso a paso va la designación. Esta es la parte legal, ¿no? Puntos de pericia, juramento, ejecución y conclusiones. Ahora, dentro de un trabajo en específico del proceso de auditoría, también se pueden hablar de lo que son los consultores técnicos. No se puede consultar o se puede
contratar a un consultor técnico que sea especialista en algo determinado. ¿Sí? Este consultor técnico puede agarrar y puede hacer una operación o hacerle seguimiento o identificación a algún proceso que esté específicamente en el área de sistemas, por ejemplo, la parte de ethical hacking, ¿no? Está haciendo un trabajo en específico si se lo quiere realizar y emite, digamos, un informe con las observaciones encontradas. Dentro hay lo que es el COBISO, es una metodología para realizar un proceso de auditoría o sea, de auditoría a lo que es en la parte del departamento de sistemas de una organización, ¿ya? Entonces, aquí se habla de un control interno, ¿sí? Estamos hablando de la auditoría de sistemas al área de sistemas, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se puede obtener aquí, por ejemplo? Se habla de lo que es la gestión de las tecnologías de la información. Toda área de sistemas se maneja por de diferentes partes, ¿no? Sabemos que sistemas es grande, ¿sí? Cuando se habla de gestión de TI, ahí entran lo que son las políticas, normas y procedimientos. Si la unidad tiene un plan estratégico, perdón, en lo que se refiere a las tecnologías de la información, si tiene un plan de contingencia, si realizan pruebas, se verifican los contratos, licencias, proyectos y la parte de recursos humanos. Cuando se habla de seguridad de la información, ahí ya podemos hacer la parte física, la podemos dividir en la parte física y en la parte lógica. En la parte física digamos, se puede ver, orientar directamente las observaciones a lo que es el CPD, a lo que es el negocio y la parte ambiental, ¿ya? El CPD es el Centro de Procesamiento de Datos. Y la parte lógica se orienta a la revisión de lo que son los antivirus, lo que es las políticas que existen en los firewall y la parte de los accesos. Sí, los accesos a los sistemas, ahí entraría lo que son los perfiles de usuario. También existen lo que son las aplicaciones y los datos. Aquí ya se ve todo lo que son la parte de los sistemas, o sea, las aplicaciones que son los sistemas y la base de datos. Aquí se deben ver puntualmente lo que son los controles de entrada, los controles de salidas, los diccionarios de datos, si es que hay diagramas de entidad-relación, cuáles son las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Como en el área de seguridad de la información, también está la parte física y lógica en lo que es el área de redes y comunicaciones. ¿Sí? En la parte de redes, la seguridad física, qué sé yo, tienen un rack, ese rack tiene llave, quién tiene acceso a los cables, y los cables están correctamente identificados dentro de toda la organización. Yo puedo saber en qué piso, en qué lugar, en qué oficina y a quién está asignado tal punto de red, entre otras cosas. Y la seguridad física, perdón, la seguridad lógica de lo que se va asociado a la parte de redes y comunicación. Entonces aquí se ve a grandes rasgos todo lo que está inmerso dentro de una auditoría, pero para el control interno del área de sistema. ¿Ya? Gestión de TI, ¿qué controles? Deben tener un comité de sistemas, la parte de segregación de funciones, que era lo que les decía, que cada quien debe tener los roles, las actividades que realiza dentro de, como específicamente puntuales que realiza dentro del área, dentro de sus funciones laborales. Vacaciones, ¿qué pasa si sale el administrador de la base de datos de vacaciones? ¿Quién lo suple? ¿Con qué perfil? ¿Quién va a realizar el trabajo mientras la persona no esté? Si hay un proceso de auditoría interna a lo que es sistema,
si el área de sistemas cuenta con un plan estratégico, con un plan de contingencia, con un plan de proyectos. Entonces, el plan estratégico es aquel que se hace en base a través de un análisis FODA. ¿Sí? El FODA me dice cuáles son no son ventajas, se me fue la palabra. Amenazas, vulnerabilidades tampoco es. ¿Cuáles son mis debilidades y cuáles son mis oportunidades en el plan estratégico? ¿No? ¿Qué es lo que tengo bien y qué es lo que tengo mal? Y en base a eso yo defino qué acciones debo llegar para obtener algo mejor o algo óptimo. El plan de contingencia es un plan que me dice qué es lo que se tiene que hacer en caso de que ocurra algún imprevisto. Por ejemplo, en el manejo de sistemas, ¿qué pasa si se me corta la luz o hay un apagón por un momento determinado de tiempo y que yo tenga que parar la producción, que sea una empresa de producción, de mis máquinas porque no hay luz? ¿No? ¿Qué sería lo que yo tendría que hacer? Tendría que estar por escrito en el plan de contingencia. A ver, señores, si se corta la luz por un periodo máximo, qué sé yo, de 5 o 10 minutos, las máquinas no pueden parar en una planta procesadora de algo. Entonces, qué sé yo, se tiene como un plan B, si quieren verlo así, generadores de energía eléctrica para determinados lugares de la empresa. Y también debe tener un plan de proyectos. Los proyectos son aquellos que la gerencia, la parte de sistemas, debe tener para actualizar los equipos, para actualizar los programas, entre otras cosas. Si se realizan pruebas a los planes de contingencia. A ver, yo siempre agarro y pongo como ejemplo la parte de los bancos. ¿Por qué? Porque les dije yo que los bancos están regulados por una entidad que es la ASFI, ¿ya? Y la ASFI tiene un capítulo o tiene una circular específica para lo que es las normas políticas de seguridad de la información y son de cumplimiento obligatorio. Ellos, por ejemplo, le exigen a cada institución bancaria que realice pruebas contra incendios, por ejemplo, que no tiene nada que ver con sistemas, pruebas contra incendio 1 o 2 veces al año, ¿no? Para ver si los funcionarios están conscientes, para ver si saben qué tienen que hacer, dónde se tienen que dirigir, si suena una alarma contra incendio, cuál es el procedimiento, quiénes son los que tienen todos los pasos que se deberían realizar para un plan de evacuación, por ejemplo, del edificio. Y se realizan estas pruebas y qué tiempo, cuándo, qué fecha, quiénes participaron, entre otras cosas. Abajito dicen los PNPs y esas son las políticas, normas y procedimientos que existan dentro del área de sistema. Clasificación de la información. Si es que en esta área clasifican la información como pública, privada, confidencial, no confidencial, de acceso libre, entre otras cosas. Y los manuales los manuales de los programas, los manuales técnicos, los manuales de usuario, y dentro de las políticas, normas y procedimientos también deben estar por escrito, ¿sí? Política para cambiar la contraseña, política para crear un nuevo usuario, norma para crear el usuario, norma para qué sé yo, tenga una norma de un escritorio limpio, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de agarrar y colocar todos los archivos que vamos generando en un periodo de tiempo en el escritorio. Cuando acordamos, nuestro escritorio está lleno de iconos y no podemos ver nuestro fondo de pantalla. Hasta el fondo de pantalla en algunas organizaciones es único. Entonces, todos tienen que tener el mismo fondo de pantalla y nadie puede cambiar. ¿Ya tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Continuamos para que no se duerman. Todo claro, Inge, gracias. Sigamos.
Cuando hablamos de gestión de seguridad, ya dijimos que tenemos que tener lo que son controles, ¿no? Controles físicos y controles lógicos, ¿ya? Seguridad física, seguridad lógica. Dentro de los controles físicos o seguridad física, toda organización debe tener una clasificación de la infraestructura o las áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de sistema puede ser que esté al ladito de la parte gerencial, puede ser que esté a la ubicación física, ¿no? Puede ser que esté, no puede estar, qué sé yo, al lado del comedor, al lado del baño, al lado de donde hace mucho ruido, qué sé yo, si es una empresa que produce algo, entonces no tiene que estar específicamente en esa área. Entonces hay ciertos criterios que nos dan para poder decir el área de sistemas va a estar no puede estar, qué sé yo, en el sótano, ¿no? En la planta baja, donde puede haber inundaciones, donde están todas las instalaciones sanitarias, de agua, de luz, entre otras. Se debe tener lo que es la protección perimetral de los ambientes, o sea que no todos puedan acceder fácilmente, por ejemplo, al área de sistema. ¿Ya? Entonces no puede estar al ladito o al lado de donde todo el mundo va, marca su asistencia. No, no debe ser de fácil acceso. Y para eso existe una protección perimetral. Un control de acceso físico a la organización, así como decíamos ayer, ¿no ve cómo controlamos que accedan los visitantes a las instituciones públicas ahorita? Es a través de la seguridad policial, de un policía que le registra a la hora que ingresó su número de carnet o le deja su número de carnet, entre otras cosas. El control físico a la parte de donde se encuentran los equipos, los servidores, los firewall, quién tiene que acceder, quién no, quién tiene autorización, quién no. Entonces, debe tener un control de acceso físico. Hoy en día se maneja también la parte de sistemas de grabaciones y vigilancia, ¿cierto? A través de cámaras, a través en áreas específicas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la parte de controles físicos en el aeropuerto, por Dios, de ellos deben tener unas 500.000 cámaras, ¿no? Y cámaras de última generación que le hacen zoom a la cara, le hacen un escaneo y pueden determinar y hacer seguimiento a esa persona dentro de todo el aeropuerto. Ya, las instalaciones eléctricas, ¿sí? Es importante saber por lo general dentro de una organización los mapas de dónde se encuentran los puntos eléctricos, qué sé yo, que no se encuentren cerca de una toma de agua, por ejemplo. Eso se refiere a la parte de las instalaciones eléctricas o la parte de donde se encuentran el CPD, donde están todos los servidores, también deben tener buenas instalaciones eléctricas. El cableado estructurado de la red de la telefonía, si hay Wi-Fi, quiénes acceden, cómo acceden y desde Cora. Controles ambientales, por ejemplo, como son los detectores de humo, alarmas, extintores, entre otros, o letreros, o simplemente con letreros, prohibido fumar, prohibido ingresar con alimentos. Son los controles físicos que debería existir para lo que es manejar la gestión de la seguridad. Y esto debe ser de conocimiento del auditor porque tiene que verificar si cumple o no cumple, ¿cierto? Ahora vamos con controles lógicos. Y ahí ya estamos más asociados a lo que es el software, ¿no? O los sistemas. Acceso lógico, debe existir unicidad de cuentas, por ejemplo. No debe haber un Juan Pérez y otro Juan Pérez o con el mismo usuario, ¿no? Uno puede ser Juan Pérez con Juan P y el otro Juan PE, digamos, ¿no? O si no JP y el otro JPE, digamos. Entonces debe haber solo una cuenta para un Juan Pérez y el otro Juan Pérez que vino, bueno, no debe ser, como no son la misma persona, debe existir alguna diferencia. Cuenta genérica, el famoso admin o el famoso root, digamos, de algunos equipos que nos vienen como los firewall este, los que me amplían la señal de internet,
son cuentas genéricas siempre, entonces hay que tener cuidado de poder cambiar el famoso admin 123 con el admin, las contraseñas que aquellas sean genéricas, ¿ya? Es lo mismo con las contraseñas. La contraseña debe tener ciertas condiciones. Y ahí va el siguiente punto, que es la complejidad de las claves. Sí, hace como unos 20, 30 años atrás, las claves, las contraseñas que nosotros creamos para acceder a cualquier sistema, en ese entonces solamente estaban los correos electrónicos, eh, tenían una robustez, digamos, básica de 6 dígitos, ¿no? Y solamente estaban formados por caracteres. Hoy en día esta complejidad ya subió, ya no son 6 dígitos o 4 dígitos, son 8 dígitos. La complejidad, ahí entra la complejidad. Son 8 dígitos, me exige un carácter numérico, en algunos casos me exige un carácter alfanumérico y me exige una mayúscula. Entonces, imagínense, son 3 condiciones aparte de que tiene que tener 8 caracteres para ver la complejidad de las que. Por ejemplo, la famosa clave admin 123 y después pasa el periodo de esa clave de ese usuario y le pongo admin 12321, admin 456, admin 789 y así voy subiendo, ¿cierto? Entonces, se debe crear conciencia al usuario final de que debe evitar este tipo de uso, digamos, o de generación de contraseña. Ya el perfil de usuario. El perfil de usuario, ya dijimos hace un momento que esto debe tenerse definido como, qué sé yo, cómo se va a crear ese usuario y qué perfil le voy a dar. Solamente en una empresa, por ejemplo, sigamos con los bancos, todos los que manejan caja tienen el perfil de usuario de un cajero. Solamente tienen acceso a transacciones, a qué sé yo, a retiros, a bonos, a las cuentas, pero no pueden ver el saldo de las cuentas de los que vienen a hacer transacciones en caja. Quizás tengan los famosos cambios de moneda, de bolivianos a dólares, de dólares a bolivianos o a euros o otro tipo de moneda, que tengan acceso a la parte de pago de servicios, cobro de servicios, ¿cierto? Cotas, Entel, Vivas, Aguapag. Entonces existe un perfil de usuario. Ese cajero va a tener un supervisor y ese supervisor quizás tenga otras opciones más en sistema que el cajero, donde puede, qué sé yo, hasta autorizar que el cajero pueda hacer no, hacer un depósito, no es una transacción de un monto determinado de dinero. ¿Sí? También dentro de los controles lógicos existe lo que es los antivirus, si tiene antivirus instalado, qué antivirus tiene, si tiene licencia, si no tiene licencia, si está actualizada la base de datos, de los virus que tiene, que siempre los antivirus actualizan su base de datos relativamente en un periodo de tiempo definido. La parte del firewall, la configuración, si es automática, si tiene reglas específicas, quién hace el monitoreo, cómo lo hace, cada qué tiempo, cuáles son las reglas que tiene configurado ese firewall, pues yo, bloqueado todas las páginas o la página que sea YouTube, o todos los videos. Nadie tiene acceso a ver videos de YouTube en el horario laboral. Nadie tiene o tienen acceso a partir de 7 a 8, tienen acceso a la cuenta de los periódicos digitales, por ejemplo, ¿no? El Deber, El Día y no sé qué otros más. Y también quién los autoriza, quién los modifica, quién es el responsable de poner esas reglas y realizar el monitoreo. Cuando hablamos de IDS y IPS, son la parte de los proveedores del servicio de Internet, ¿sí? Si hay, con quién, si se me cae este servicio, si tengo un alterno, cómo levanto para darle continuidad al servicio. O prestación de los sistemas en cualquier caso.
Entonces, en la parte de redes y telecomunicaciones, obviamente tenemos los controles, ¿sí? De lo que estábamos hablando hace un momentito. Se tiene que identificar cuál es el diagrama de red que hay y ir físicamente a identificar si están correctamente señalados con señalética correspondiente para la ubicación tanto en el rack como en el punto físico, qué topología de red utilizan, ¿sí? ¿Cuál es la seguridad física de la red y la disponibilidad de la comunicación? ¿Qué tan buena es? Si tengo buena señal, no tengo buena señal. Se le pueden hacer test de penetración, es lo que decíamos de ethical hacking, una revisión a los logs de los dispositivos, quién accede, quién modifica la regla, a qué direcciones web están accediendo, todos los usuarios, qué usuario, a qué hora, cuándo hubo más, cuándo hubo mayor acceso, mayor control en el ancho de banda, cuántos usuarios se conectaron en un momento X y por qué. Entonces, esa parte está en la parte de redes y telecomunicaciones. Control de aplicaciones. Aquí entramos ya más a la parte de el sistema mismo de información. Nosotros sabemos que las partes de aplicaciones son todas esas aplicaciones y a los sistemas que nosotros vamos accediendo en el uso diario o lo que ven en las organizaciones, ¿sí? Se debe ver si verifican los controles de entrada, por ejemplo, secuencia, límite, rango, validez, duplicación y la relación lógica, ¿no? Qué sé yo, no pueden haber dos transacciones con el mismo número de identificación, ¿no? No deben haber, debe ser un límite, qué sé yo, permitido para poner mi usuario y mi contraseña y equivocarme en mi contraseña en un momento determinado y de ahí te vuelvo a intentar después de 5 o 10 minutos, qué sé yo. Controles en el proceso. Si existen los mensajes de error, la verificación de los cálculos, el procesamiento de la información, si esta información está en formato de texto claro, cuando se transmite de una red a otra, o si están encriptadas, encapsuladas, para evitar la parte de robo o alteración de la información cuando se distribuye entre algún medio de comunicación. De comunicación me estoy refiriendo a red, ¿ya? Controles de salida, la parte de los reportes, conciliaciones, en la parte bancaria, ¿cierto? Perdón, en la parte de contabilidad, la parte si cuadra el debe con el haber en un asiento diario, entre otras cosas. Está la parte de control de aplicaciones, de la aplicación. Y también entra lo que es la evaluación técnica, ¿no? La interacción entre los módulos de un aplicativo. Ya sabemos que, por ejemplo, dijimos ayer que la de comercialización maneja inventario, maneja compras-ventas, maneja clientes, ya maneja, como dije, inventario, cuánto sale, quién lo autoriza, es un ejemplo. Y ahí va a entrar contabilidad, va a entrar compras, va a entrar venta y va a entrar inventario o almacenes. Entonces ya ver cómo interactúan esos módulos y si yo quiero aplicarle otro más de otro punto de venta, por ejemplo, va a ser cómo interactúan y si se maneja la información íntegra entre estas aplicativas. Y para eso se hace pruebas, ¿no? Todos se realizan pruebas para ver a través del muestreo y comparación. Entonces veo, identifico tales operaciones y veo y verifico si esas operaciones se realizaron correctamente. Cuando hablamos de base de datos, estos controles se deben realizar a lo que es el diccionario de datos, la segregación de funciones en la parte del personal que ve la parte de los DBA. Entonces, si los DBA, así como les dije desde el principio, el gestor de base de datos no puede ser testing, por ejemplo, los programas, no puede ser un desarrollador. Entonces debe estar claramente definida cuáles son sus funciones. Para esto también existen lo que son las pistas de auditoría. Se llaman pistas de auditoría, pero por lo general lo conocemos como logs.
Y estos logs me permiten identificar cuándo se creó, cuándo se modificó, hasta cuándo se pueden eliminar los datos. Entonces, quién, cómo, cuándo y dónde. La parte de los backups, con qué frecuencia se realizan las copias de respaldo, quién es el responsable, dónde se encuentran estas copias de respaldos, quién se lleva el registro y demás cosas. Las pruebas de cumplimiento también, en lo que se refiere a la parte de la base de datos, o si es que estas bases de datos forman parte de, se encuentran dentro de una normativa, por ejemplo, ¿no? Sabemos que para crear una base de datos nos basamos en metodología. Y las pruebas sustantivas, que vendrían a ser esas pruebas que nosotros realizamos o esos análisis de información que realizamos y que nos ayudan las aplicaciones de las aplicaciones o las técnicas de estas de asistidas por computadora. La ejecución de una auditoría, ahí lo vemos por paso. Estamos especificando que esta auditoría va a ser basada en riesgos, por ejemplo. Y primero recopilamos la información y planeamos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener conocimiento del negocio, si hay resultados de auditoría de anteriores auditorías y cuál es la información financiera reciente. Y también tenemos que tener cuáles son los estatutos regulatorios y evaluación del riesgo, ¿no? De lo que vamos a realizar. Se logra, ya como ya sabemos cómo se maneja el control interno de donde vamos a hacer la auditoría, tenemos que hacer lo que es el ambiente de control, procedimientos de control, evaluación de riesgo, riesgo de control y el cálculo de un riesgo total. ¿Sí? Como les dije, podemos definir el riesgo, asociarlo y decir, ya, este tiene riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, con el impacto a la organización. ¿Qué pasa si yo identifico un riesgo y este es alto? Porque defino que es alto si es que me va a ocasionar un grave problema en el funcionamiento de la organización. Y es bajo si un caso ocurriera, me va a ocasionar, qué tan probable es de que ocurra o no ocurra. Se realizan las pruebas de cumplimiento. Ahí ya verificamos si se cumplen o no cumplen las políticas, normas y procedimientos. También tenemos que verificar que exista lo que es la segregación de funciones, así que cada quien trabaje en lo que tiene que hacer. Las pruebas sustantivas se refiere a los procedimientos analíticos o pruebas detalladas de los saldos de la cuenta, estamos hablando de la parte financiera, y otros procedimientos. Para concluir la auditoría tenemos que desarrollar las recomendaciones, ya dijimos, ¿no? Hallazgos y recomendaciones, ¿sí? Y tendríamos que estar redactando nuestro informe de auditoría. Pasos a seguir, lo mismo, volvemos a lo mismo. Recorrido de instalaciones, revisión de planes estratégicos, entrevista con los gerentes, revisión de informes anteriores. ¿Qué recursos utilizo? La parte de tecnología, los equipos, la parte de instalaciones, en la parte de recursos humanos, de qué aplicaciones tienen, la parte de los datos, base de datos, entre otros. Y aquí vemos, por ejemplo, un programa, un modelo de un programa de trabajo y donde está acá quién es el responsable, donde se define quién es el responsable, quién lo realizó y un tiempo definido. Acuérdense que esto tiene que planificarse, ¿cierto? Entonces, planificamos la auditoría, quién es el responsable, quién lo realizó y lo realizamos en una semana, 2 semanas y este periodo de tiempo es para definir. Determinamos el perfil tecnológico, identificar y evaluar los riesgos, definir el alcance de las pruebas, evaluar la protección que ofrecen los controles del negocio, definir y diseñar las pruebas de auditoría, ejecutar las pruebas de auditoría, evaluar los resultados, producir y entregar el informe final y planear un seguimiento. El último es el seguimiento. Entonces,
Ya les dije, ayer estábamos viendo, no es solamente realizar la auditoría, emitir un informe y las recomendaciones, sino también se debe realizar un seguimiento. ¿Cómo podemos poner los resultados? Por ejemplo, aquí estamos hablando de riesgo. Tenemos un ejemplo, podemos poner en detalle la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. ¿A qué nos referimos con condición? Condición vendrían a ser los hechos encontrados en el proceso de auditoría que no se cumplió con uno o más criterios definidos que tendrían que estar. El criterio es un marco de referencia para evaluar la situación. Por ejemplo, tendría que hacer un reglamento o un memorándum, un procedimiento dado dentro de que esté avalado por por los gerentes dentro de una organización. Causa es la parte, la razón fundamental por la cual se ocurrió una situación X, ¿ya? Efecto, lo que significa el real o potencialmente no cumplir con ese criterio. Ahora, aquí en la tercera columna podemos definir el nivel de riesgo, ¿no? Alto, medio, bajo. Y una referencia y si va a entregar, si va a estar en el informe final o no. ¿No? Quizás no sea necesario que colocar aquellos que estén de riesgo bajo, pero sí se recomienda poner todas las condiciones y los criterios que se encontraron dentro de un proceso de auditoría. Además de que no solamente está elaborado por alguien, sino también revisado por otro colega que esté a cargo del proceso de auditoría en una institución. Comunicación, por ejemplo, esto es la parte de los resultados. Se ha hecho los contratos del personal del Departamento de Sistemas no cuentan con cláusulas contractuales de confidencialidad y propiedad intelectual. ¿Sí? Esto es la condición. ¿Cuál es la parte del 2? Decimos que estos puntos están en la ISO 17799. Esta situación se debe a la falta de formalización de un procedimiento de contratación que esté enmarcado en una política de seguridad. Se podrían generar conflictos legales en caso de desvinculación de los funcionarios y litigios respecto a la propiedad del software, si acá estamos hablando del desarrollo. Efecto, se recomienda a corto y largo plazo incluir adendos en los contratos con cláusulas de confidencialidad y formalizar e implementar una política de seguridad que tome como base la ISO o mediante una evaluación de riesgo. De aquí ya sale lo que es la recomendación, ¿cierto? Esta es la observación, esto está la condición, el criterio, ¿no? El criterio, la causa y le estamos poniendo un nivel de riesgo alto, ¿ya? Y se lo va a colocar en el informe final. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Existen contraseñas utilizadas inclusive con una antigüedad mayor a 1 año. ¿Y dónde está reflejado? ¿Dónde se refleja eso? Dentro de lo que es la política de seguridad de la institución. ¿A qué se debe? A la deficiencia del aplicativo que no controla la reutilización de las contraseñas, que podría generar causa-efecto, podría generar la adivinación de contraseñas y el uso inapropiado de las mismas por parte de compañeros de trabajo. ¿Qué se recomienda? Pedir la modificación del aplicativo que controla la repetición de contraseña e implementar una tabla de histórico de cambio de contraseñas dentro de este aplicativo. Aquí se le puso riesgo medio y sí debe estar en el informe final. Control interna. El control interno se refiere a la parte cuando se realiza del personal. Si tenemos, aquí pusimos mayor operatividad, mayor riesgo, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué podemos procesar, digamos, ¿no? La parte de las computadoras, de escritorio, las laptops, los celulares, otro dispositivo donde se pueda ver información. Para transmitir, bueno, lo transmitimos vía cable, vía Wi-Fi, vía redes de Bluetooth, inalámbrico, RFID. ¿Cómo lo almacenamos?
en USB, en memorias, en disco, bueno, ya ni utilizamos, ¿no ve? Los CDs tampoco, o ahora lo que se dice es en la nube. Por ejemplo, en COVID, los procesos de TI solamente le entregan la información, ejecutan las aplicaciones que se necesita infraestructura y personas. Objetivos del control interno, ya habíamos visto, efectividad, eficiencia, van asociados con lo que es la calidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad con lo que es seguridad, cumplimiento y confiabilidad con la parte de los fiduciarios, o sea, la parte personal. El conjunto de controles, políticas, normas, procedimientos, la estructura organizacional, funciones del software, del hardware. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esto? Establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar. ¿Sí? Se tienen que establecer y definir políticas, se deben implementar las normas y la parte del monitoreo para ver el seguimiento y el cumplimiento de estas que están dentro de una organización. Vamos a ver, perdón, otra vez, volvemos a ver lo que es a quiénes son los que alcanzan todos estos controles, a las personas, la infraestructura, parte física, lógica, a la información que se encuentra en la organización, ya sea impresa o digital, y a las aplicaciones o todos los sistemas que se estén utilizando dentro de la organización. Control interno. ¿Qué es un control interno? Se dice que es un proceso efectuado por la parte gerencial alta a todo el resto del personal. ¿Para qué? Para que se pueda medir el grado de seguridad que exista dentro de esta organización para lo que es el alcance de los objetivos. ¿Qué objetivo? Se busca la eficacia, la confiabilidad y el cumplimiento de las leyes y normas. ¿Qué implementan los controles? ¿Quién implementa los controles? El negocio y la unidad de tecnologías de la información. ¿Quién los evalúa? La auditoría interna o externa. Puede evaluarlo un auditor del sistema o se puede hacer un autocontrol. O sea, que el negocio mismo haga un autocontrol sobre si se están llevando o no llevando a cabo las políticas de seguridad en lo que se refiere a la información. Se hace una parte del análisis del arte que vendría a ser lo que es asumir, vivir con el riesgo, reducir significa implementar los controles, transferir la parte de los seguros o el outsourcing si ven necesario, eliminar o dar de baja un costo mayor que el beneficio, ¿cierto? Clasificación de controles preventivos, detectivos, correctivos por su efecto. Por su fortaleza pueden ser fuertes, débiles, compensatorios o solapados. Esto ya lo habíamos visto, la parte preventiva. Por ejemplo, cómo nosotros prevenimos que suceda algo en el ingreso, en el control de ingreso que dijimos a las organizaciones. Lo podíamos hacer a través de el control biométrico, dijo uno de sus compañeros. Sí, y para eso se necesita ver, digamos, cómo vamos a poder implementar ese biométrico, ¿cierto? Y tener considerando la parte de los tipos de personas o tipos de visitas que pueda tener una organización. Entonces, dijimos que a través de las credenciales de los que trabajan ahí, a través de tarjetas de visita a los que van a hacer algún trámite a esa organización, o a través de... solo quedamos esos dos, ¿no ve? ¿Alguien se le ocurre otro más? Para realizar un control de ingreso, aquí como vemos en pantalla está la parte de la tarjetita. Aquí dice emplear personal calificado en las organizaciones gubernamentales. Dijimos que tienen a los policías, la guardia en policía, ¿qué se llama? Batallón de Seguridad Física. Entrenamiento, segregación de funciones, controlar el acceso físico a instalaciones, usar documentos bien diseñados, establecer procedimientos adecuados y los letreros.
Los letreros vendrían a ser como controles disuasivos, ¿no? Sobre qué sé yo, el famoso letrerito que dice sonría, lo estamos filmando. Ya eso es disuasivo, ¿cierto? Pero hoy en día con la parte delincuencial, ya ni eso sirve, ¿no? Si ven, sonríe, los estamos filmando, y lo primero que hacen es buscar las cámaras o van y buscan, las mueven para que no les vean. Cuando uno quiere cometer un delito pasa eso. El no fumar, no ingresar, el prohibido el ingreso con alimentos. En las instituciones públicas, por ejemplo, hay una ley que dice que está prohibido fumar en ambientes eh, de estas instituciones. Entonces, si me pillan fumando, me arrestan y me llevan a una carceleta, porque está en la ley. En los controles en el proceso, en la parte detectiva, bueno, ahí estamos viendo la camarita. Se pueden tener un punto de control en la verificación de que el trabajador está cumpliendo con lo que tiene que hacer dentro de lo que es su trabajo. Mensajes de error en los sistemas. Puede haber doble verificación de cálculos matemáticos cuando hacen algún proceso de información y lo que son las alarmas, ¿sí? Para ver si es que alarmas contra incendios, detectores de humo, hay otros de movimientos telúricos, terremotos, inundaciones, entre otras cosas. Controles de salida, o la parte correctiva, vemos aquí, por ejemplo, qué tan segura es su contraseña. Ya, si es que hay control de accesos lógicos, que son las claves, control de biométrico que habíamos visto para poder ingresar a determinadas áreas, procedimientos de backups o respaldos, si existe un plan de contingencia, la parte de los detectores de incendios y los reportes que podamos obtener de los controles que haya en la parte de los correctivos. Costo de los controles. Monetariamente, para realizar un control mínimo no se necesita mucha inversión. Preventivo, un poquito más, detectivo más, porque se necesita más especialización para realizar este tipo de controles. Y el correctivo, pues nos va a salir más caro, ¿no ves? Si ya ocurrió una amenaza, algo determinado y se perdieron, qué sé yo, no verifiqué que en la parte sanitaria, digamos, había un baño de encima de donde yo instalé mi servidor, me va a salir más caro, ¿cierto? Si me ocurre un incidente con con esa instalación sanitaria. Entonces, hasta eso yo tengo que verificar. Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Se dicen que las pruebas de cumplimiento determinan si los controles están siendo aplicados de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos que existen dentro de una organización. Las pruebas también de cumplimiento sirven para probar la existencia y efectividad de un proceso definido. Y las pruebas de sustantivas son las que se fundamentan a la integridad de un proceso real, provee evidencias a la validez e integridad de los saldos en la parte financiera y sirve para comprobar errores monetarios, ¿no? Si las sumas están bien hechas, por favor, por cierto, si se manejan 5 dígitos, si las operaciones matemáticas están correctamente implementadas. Entonces, las pruebas de cumplimiento se dice que son buenas porque minimizan las pruebas sustantivas o de manera inversa. La implementación de los controles en una evaluación de riesgo se habla de lo que son las amenazas, vulnerabilidades e impactos. La amenaza es algo que puede suceder, la vulnerabilidad es donde puede suceder esta amenaza y el impacto es cuánto me puede costar que pase esta amenaza. Existen regulamientos legales, hay los decretos supremos, las leyes, para poder hacer estos tipos de controles. Y
Los objetivos y los requerimientos pues van asociados directamente a cómo está manejado el negocio, cuál es el negocio de lo que yo voy a realizar, en dónde yo voy a realizar esta auditoría. Aquí vemos, por ejemplo, lo que les había dicho de la ASFI. La ASFI regula a la parte bancaria y ellos tienen una circular donde me dice cuáles son los requisitos mínimos de seguridad que debo tener en la parte informática. Y habla de gestión de operaciones y administración de usuarios. En la parte de gestión entra lo que es el plan de el plan informático del área de sistemas de los bancos. En las operaciones entra lo que es seguridad, los manejos de los backups, respaldo, administración de inventario. Y en usuarios la parte de los accesos, password y redes. Ahora, entra también lo que son la administración de contratos y lo que es el plan de contingencia. Por ejemplo, en la parte de la ASFI regula las instituciones. Un minutito, por favor. La certificación, los certificados SSL para sus páginas eh, eh, web, ¿no? Les obliga eh, que tengan estos certificados SSL para dar más seguridad dentro de sus sitios web de cada institución financiera. También les exige la implementación de seguridad en, lo, en las aplicaciones o en las operaciones electrónicas, porque al final de cuentas es este dinero el que se está manejando en esas transacciones. Y les obliga a tener métodos de cifrado en la parte de la encriptación, en las transferencias electrónicas, y semestralmente deben hacer pruebas de seguridad a los sistemas de información a través de Ethical Hacking. En lo que se refiere a las tarjetas de crédito y débito, minutito. Implementar estándares internacionales, o sea, PCI, existen normas, las pérdidas relacionadas, cómo tienen que asimilar aquellas clonaciones de tarjeta, entre otros. Ahí estamos hablando de delitos informáticos que pueden ocurrir en estas entidades. Entonces, existe también la ley SAFCO, que esta ley me permite verificar, digamos, el cumplimiento de los trabajos que pueden realizar dentro de el, el, am, el cumplimiento de las normas en las instituciones. Dice también qué entidades van a emplear, los servicios que van a prestar, la responsabilidad que se genere si no cumplen. La ley, el estatuto del funcionario público, por ejemplo, para el funcionario público, el manejo de la información, ellos deben mantener reservas sobre asuntos, información confidencial dentro de las empresas del Estado. Ellos deben velar por el uso económico y eficiente de los bienes y conservar y mantener la documentación y archivos que se encuentren bajo su custodia. Entonces, cualquier persona que trabaje en el Estado está enmarcado dentro del Estatuto del Funcionario Público. La ANAC 270 habla de lo que es la auditoría, del proceso de auditoría en la parte gubernamental, que no se encuentren contemplados en las normas generales de auditoría. Existe también lo que es la ley de la 164 de telecomunicaciones. Ahí hablamos de documentos, firmas digitales, la privacidad y protección de los datos personales, certificado digital, quién lo emite, quién es responsable, entidad certificadora, entre otras, el uso del correo electrónico,
em, correspondencia postal, correo corporativo, si es dueño el titular de la cuenta o el empleador. Entonces, existen políticas, digamos, que están asociadas a estas leyes que estamos viendo en pantalla, que deberían estar inmersas en lo que es el proceso de auditoría, o por lo menos el auditor debería tener conocimiento general de lo que les estoy mencionando. Este cuadrito que vemos es una forma de poder determinar los riesgos, ¿no? La parte dentro de la organización y la parte del riesgo legal, un riesgo del negocio, el riesgo operativo, está inmersa en lo que es la parte de Basilea. Buenas prácticas, ya dijimos COSO, hay otras COVID, estándares de la familia, y esto ya lo hemos visto ayer. Existe también lo que es el modelo de madurez de control. Podemos identificar qué nivel de madurez de control en el área de seguridad pueden tener dentro de la organización, digamos, ¿no? Puede ser, y lo vamos definiendo porque les vamos a poner una calificación cuantitativa para poder determinar qué acciones debe tomar la organización para ver si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las políticas de seguridad dentro de una organización. Y esto se llama lo que es el modelo de madurez de control. Ya vimos COVID, ya vimos cuál es el control interno con COVID, las diferentes áreas que maneja COVID, ¿no? Cómo planear y organizar, qué es lo que tenemos que hacer, ya lo hemos visto. Cómo podemos adquirir e implementar, también aquí hay algunas preguntas que se deben considerar para realizar el proceso de auditoría. La parte de entrega y soporte, lo mismo qué preguntas puedo yo considerar en el proceso de auditoría para estas variables. El monitoreo, son 4 preguntas que me están dando la razonabilidad de los controles. Sabemos que no hay seguridad total o absoluta. Existen limitaciones dentro de un control interno, decisiones erróneas, por favor. Perdón, decisiones erróneas, costo-beneficio, fallas humanas, posibilidad de colusión y elusión de la alta dirección, entonces esconder los errores o los informes que el auditor puede realizar. Y aquí llegamos al final. ¿Tienen alguna pregunta? Los escucho. Por si acaso, estuve revisando plataforma. En plataforma yo les voy a ir poniendo diferentes actividades para que ustedes puedan ir realizando. Ya en este momento vamos a poner un foro para que ver cómo ustedes han obtenido, cómo ustedes han llegado a entender lo que hemos estado explicando. ¿Ya? El foro va a ser el análisis de un caso de estudio y van a estar ahí las diferentes preguntas, qué es lo que ustedes tienen que realizar. Entonces yo se los voy a habilitar el foro dentro de un ratito para que ustedes puedan ir viendo, digamos, ¿no? De todo lo que hemos ido hablando para ver y analizando se les va a dar el contexto, se les va a dar las explicaciones, cuál es la situación y cuáles son las posibles recomendaciones que ustedes pudieran tener. ¿Tienen alguna pregunta? Los escucho. Aló, aló. Ninguna, Inge. ¿Seguro, seguro? Ya, se encuentra su moderador, ya sería
el avance complementario, lo demás lo vamos a complementar en plataforma. ¿Aló? Las actividades de plataforma las voy a poner para que ustedes puedan resolverla y entregarla hasta el fin de semana. ¿Les parece bien domingo en la tarde o hasta el lunes? Lunes, por favor, Inge. Ya, si tienen fin de semana para poder hacer la tarea. Sí, Inge, está Esta- bien. Si tuviéramos alguna duda, podemos contactarle Inge para hacer alguna consulta. sí creo que en plataforma hay para contestar, no. Reviso. Está el chat de la plataforma. Ah, ya, ¿Me por ese pueden? medio entonces. Sí, Gracias. porfa. Ya, es que a veces no contesto, tardo en contestar. Yo voy a estar más conectada en plataforma. ¿Sí? Sí, sí, ¿Quedamos de está bien. acuerdo? Los escucho. Inge, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Inge, ¿la práctica va a ser para mañana pasado o para el siguiente fin de semana? No lo estoy entendiendo eso correctamente, Inge. Ya, se los voy a poner para el sábado. Comencemos con el sábado, la siguiente les doy una semana para que puedan ustedes realizar su trabajo. ¿Les parece? ¿O lo ponemos al lunes? Es un foro, es un caso de estudio que ustedes van a responder en el foro. Tienen todo, les voy a habilitar desde el domingo hasta el lunes próximo. Estamos hablando del 17. Está bien, Inge. Para Está el bien, Inge, lunes, sí. Está bien, Inge. pa'l lunes 17. ¿Ya? Eso sería todo. Entonces, el moderador creo que les toma lista. ¿Cómo está? Buenas Sí, tardes, ingeniera. Con buenas esto estamos tardes. finalizada la sesión de hoy. Sí, por favor. Muy bien, ingeniera. Agradecemos la excelente presentación de la ingeniera Shirley Pérez. Ingeniero, un placer ser su moderadora el día de hoy. Esperamos que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes, muchas gracias. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Ana Churi José Miguel, Presente. gracias. Atawichi Emanuel, Bonilla Ponciano, Presente. gracias. Casilla René, Presente, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Céspedes Rodrigo, Chocyu Juan Carlos, Presente, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Churata Carlos, Presente. gracias. Delgado Arnold, Buenas tardes, presente. buenas tardes, gracias. Díaz Roberto, Presente, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Flores Weimar, Presente. gracias. Laura John, Medina Marco Antonio, Menchaca José Manuel, Presente. gracias. Palacios Juan Ariel, Paz Cortés José Marcelo, Presente, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Quispe Orlando, Presente. gracias. Rodríguez Misael, Tadeo Oscar, Presente, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Con esto estamos dando finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.